Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva. La voz del pueblo de México. Tercera temporada. Bienvenidos a Historia Viva, la voz del pueblo de México, una coproducción entre Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Mi nombre es Ivette Mota y me da muchísimo gusto saludarlos en una emisión más de este programa. Y esta tarde también tengo el gusto de saludar a la historiadora Ana Salinas. Ella nos acompaña, es investigadora del INER y bueno, nos acompaña hoy para conversar de la escritora y educadora chilena Gabriela Mistral. Y bueno, el tiempo en el que ella estuvo en México. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ivette, muchas gracias a todos y a nuestro invitado que ya está aquí. Vamos a poder platicar un poquito sobre quién era Gabriela Mistral. Así es. Y también es un gusto saludar, como ya lo mencionas, Ana, a nuestro invitado, el historiador chileno Sebastián Rivera Mir, investigador del Colegio Mexiquense. Bienvenido, Sebastián, ¿cómo estás esta tarde? Hola Ivette, hola Ana, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Qué bueno, Sebastián, gracias por acompañarnos y bueno, nos vas a contar bastante acerca de la poetisa Gabriela Mistral y esto es por el motivo que estamos conmemorando el centenario de su llegada a México, que esto fue en el año de 1922. Pero antes de empezar, ¿qué les parece si nos acompañan a escuchar y ver la siguiente cápsula que preparamos para conocer quién es nuestro invitado de hoy? Y continuamos en un momento más. Sebastián Rivera Mir es doctor en Historia por el Colegio de México. Su tesis de grado, Militantes Radicales de la Izquierda Latinoamericana en México, 1920-1934, Prácticas Políticas, Redes y Conspiraciones, fue meritoria del primer concurso de tesis doctorales en Historia Social de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social, así como a la mejor tesis de doctorado del Premio Genaro Estrada. Y obtuvo también el Premio Salvador Azuela sobre la Revolución Mexicana, otorgado por el INERM. Actualmente se desempeña como investigador adscrito al Seminario Académico de Historia Contemporánea del Colegio Mexiquense y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1. Sus líneas de investigación prioritarias son la historia de la educación y la cultura. En el año 2018 fue acreedor al Premio O'Gorman Scholars Program otorgado por la Columbia University. Entre sus publicaciones se encuentran Edición y Comunismo, Cultura Impresa, Educación Militante y Prácticas Políticas, México 1930-1940, así como Militantes de la Izquierda Latinoamericana en México 1920-1934, Prácticas Políticas, Redes y Conspiraciones. Además, participó como coordinador de los libros Prácticas Editoriales entre los Intelectuales Latinoamericanos durante el siglo XX e Historias Entrelazadas. El intercambio académico en el siglo XX, México, Estados Unidos, América Latina. La semblanza de nuestro invitado, agradecemos a quienes nos acompañan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, tanto de Radio Educación como del INER, y también a quienes nos escuchan a través de nuestras emisoras 1060 de AM, 96.0 de FM aquí en la Ciudad de México o en alguna de las estaciones que comparten nuestra señal en la República Mexicana. Ana, bueno, hace unas semanas el Senado de la República y las autoridades de educación y cultura de nuestro país rindieron un homenaje o varios homenajes a la maestra y poetisa chilena Gabriela Mistral.
Cuéntanos la importancia de esta conmemoración en el centenario de su llegada y esa estadía temporal que tuvo en nuestro país hace 100 años. Muchas gracias, Ivette. Y pues sí, hace aproximadamente una semana pues tuvimos un homenaje en el MUNAL sobre esta poeta chilena, ¿no? Que no solamente fue poeta, sino también fue una gran educadora, una gran maestra, redactora de textos pedagógicos, y que tuvo una labor fundamental en el año de 1922, 1923 y 24, que es más o menos el momento en el que ella está en México, fundamental para la creación de la SEP como la conocemos, pero también con las llamadas misiones culturales, bibliotecas públicas, y toda una labor grandísima que se llevó a cabo por parte del gobierno federal de ese momento para impulsar la educación básica mexicana, ¿no? Un gran proyecto educativo que vamos a aunar un poquito más en el transcurso del programa, pero que tal fue su importancia a nivel, no solamente del lado de Chile o del lado de México, sino pues me atrevo a decir del lado del continente americano, que por eso mismo fue invitada por Vasconcelos, ¿no? Siempre se le reconoció no solo su gran pluma, ¿no? Sino estas grandes reflexiones alrededor de la educación, alrededor de las comunidades indígenas, alrededor de las mujeres, que fueron fundamentales no solamente para ella, ¿no? Sino para su labor docente, y que pues fue también, que dejó huella, mermó totalmente en la forma en la que las misiones culturales, en la que la SEP, los grandes proyectos de la educación mexicana se concibieron, ¿no? Entonces, un poco por ahí es pensado este homenaje, este centenario de su llegada, y bueno, pues un poquito nada más para dejarlo ahí, que podamos retomarlo en el programa, pero hablar, ¿no?, de la importancia de Gabriela Mistral lo podemos decir de muchos lados, ¿no? De la literatura, de la pedagogía, de la docencia, tiene muchas aristas esta mujer. Así es, incluso tuvo muchísima actividad, ¿no? También luchando por los derechos de la mujer. Fue una persona, como bien menciona Ana, con muchos aristas y que dejó huella en diferentes ámbitos de nuestra historia cultural y política también, ¿no? En México. Sebastián, visto desde justamente esta historia cultural y política chilena, ¿cuáles son los antecedentes del viaje de la maestra Mistral a México? ¿Hubo algunas resistencias, digamos? ¿Cuáles fueron los comentarios de su gobierno por el hecho de que fuera invitada por el gobierno mexicano, como mencionaba Ana, por iniciativa de José Vasconcelos, quien recientemente en esos años, en los años 20 en nuestro país, había sido nombrado secretario de Educación Pública? Sí, ese es un buen tema para comenzar a entender un poco las complejidades, digamos, de los tránsitos continentales del periodo. Vasconcelos recorre Sudamérica, se va en un viaje, recorre Perú, está en Argentina, está en distintos lugares, y cuando llega a Chile, se junta con la Federación de Estudiantes de Chile, que, entre otras cosas, estaban pidiendo que volviera Tacna y Arica, unas provincias que Chile había tomado de la Guerra del Pacífico del Perú, y entonces querían estos estudiantes que volvieran. Vasconcelos se reúne con ellos, les da el apoyo, porque finalmente ese era de alguna manera un ideario latinoamericano, y eso genera un conflicto con Vasconcelos muy fuerte de parte del gobierno. Esa cercanía de Vasconcelos con estos estudiantes hace que el gobierno chileno se vuelva un enemigo prácticamente de Vasconcelos, así el enemigo número uno a nivel continental prácticamente era Vasconcelos. Y entonces Vasconcelos, aprovechando esa situación conflictiva, decide generar más conflicto. Eso es interesante. En vez de apagar el conflicto, él decide generar más conflicto, y ahí en ese momento se le ocurre la invitación a Gabriela Mistral. Él llevaba más o menos una idea de traer a una intelectual latinoamericana a colaborar con él en su proyecto de la SEP, pero estaba pensando en alguien en Argentina. Y entonces, una vez que pasa por Chile, decide cambiar de horizonte y dice, no, vamos a invitar a Gabriela Mistral. Eso descolocó mucho al gobierno chileno, porque el gobierno chileno veía en Gabriela Mistral una persona de segundo orden. Era una persona que, si bien tenía una presencia en la poesía, tenía una presencia en lo pedagógico,
para el gobierno era una persona que no era importante. La gran figura educativa, la gran figura de la pedagogía era Amanda Labarca. Y entonces Vasconcelos, al invitar a Gabriela Mistral, lo que hace es precisamente profundizar ese conflicto que imbricaba distintos elementos, a los estudiantes, al mundo de la pedagogía, al mundo de los masones incluso, en este intento vasconcelista, digamos, de transformarse en una especie de actor muy preponderante a nivel continental. Creo que ese es como lo primero que hay que entender para ver por qué Gabriela Mistral llega finalmente a México. Ceci, por otro lado, ¿cómo asumió Vasconcelos este reto de educar a todos los mexicanos en su postura justamente como secretario de Educación Pública? ¿Cómo contagió estas ideas de convertirse en misioneros culturales a los maestros? En este caso, bueno, Gabriela Mistral, quien convenció, ¿no?, para incorporarse a esta revolución educativa que estaba en marcha y crear sus escuelas indígenas. Y bueno, Gabriela Mistral, que ya tenía justamente una experiencia en hacer todos estos recorridos por países de Latinoamérica y acercarse a las comunidades indígenas y estas misiones, ¿no? Perdóname, Anita, te cambié el nombre, Ana. Yo creo que, bueno, voy a retomar un poco de lo que platicó ahorita Sebastián, porque creo que en parte también nos ayuda a más o menos entender por qué se escogió a Gabriela Mistral, ¿no? Y no a otra persona. Pues Gabriela Mistral, pues nació en una comunidad totalmente rural, ¿no? O sea, su educación, la forma en la que ella se acercó, tanto como maestra, como estudiante, fue en una zona pues totalmente rural, ¿no? Entonces no venía de un ámbito urbano y eso también pues la hace más sensible, ¿no? A estas cuestiones de las comunidades indígenas, de la pobreza, de las carencias, y también la une con un sentido de la naturaleza pues bastante lindo, ¿no? O sea, creo que la dota de una sensibilidad que probablemente no tenían otras personas. Y por otro lado, por ejemplo, Vasconcelos, que pues fue secretario de Educación del gobierno de Álvaro Obregón, que bueno, pues Álvaro Obregón pues hereda un país pues totalmente convulso, ¿no? Recién nacido de un proceso revolucionario pues que fue totalmente que convulsionó al país en todos los aspectos, ¿no? Y sobre todo en los aspectos de la gente común, que lo sufrió tanto, pues Vasconcelos en realidad tenía pues una gran labor, ¿no? Que es cómo formar un Estado mexicano, cómo formar a los mexicanos, a las personas que quedamos, a los que están naciendo de este nuevo Estado que salió de esta lucha fratricida que costó tantísimas vidas. ¿Cómo hacemos para construir una nueva nación, no? Muchas cosas se pueden haber, o sea, se dijeron muchas cosas en el momento de la creación de la Constitución en el Congreso del 16, de cómo se asumía, ¿no?, la educación, cómo debía ser estos grandes debates entre los constituyentes, cómo debíamos entablar la cuestión del civismo, de los símbolos patrios. Todo eso pues se planteó ahí, pero realmente una cosa también fue plantearlo y otra cosa muy diferente, ya ponerlo en práctica. Ahora, con el asesinato de Carranza en 1920, pues ciertamente pues el país sigue convulso. Eso demuestra que realmente no ha podido como salir de este lado del caudillismo. Entonces, ya cuando llega Obregón a la presidencia, lo que hace él es impulsar un proyecto educativo gigantesco, ¿no? Vasconcelos ahora sí que es el líder de este gran proyecto, y él trae mucho esta idea de también recuperar las cuestiones indígenas del país, ¿no? De no dejarlas de lado, porque a final de cuentas, pues forman parte de nuestra nación, tanto la cultura, el lenguaje, pero además da la particularidad de que es un país, pues que como tú mencionabas, pues se encuentra pues prácticamente en el analfabetismo total, ¿no? O sea, la mitad de la población o más prácticamente no sabe leer, no sabe escribir. Entonces, ¿de qué manera es como un poco la reflexión de esto, ¿no? ¿De qué manera se llega a este proyecto nacional? Pues bueno, pues buscando yo creo que puentes en común, no solamente del lado mexicano, porque ciertamente tuvo grandes partícipes, grandes maestros, grandes ideólogos,
pero también un poco de darse de la mano, ¿no? También un poco parte del gobierno de Obregón, que fue lo que hizo, ¿no? Darle la mano a otras naciones, ¿no? O sea, también de que México estaba totalmente ya encapsulado en esta guerra, pero bueno, ya cuando sale al mundo, ya cuando se asume como una nueva nación, bueno, pues vamos a entablar lazos con las diferentes naciones, ¿no? Con Argentina, con Chile, con Brasil, con Estados Unidos, ¿qué podemos aportar, ¿no? Para crear este gran proyecto. Yo un poco creo, como diciendo, bueno, recuperando lo que dijo Sebastián, puede a lo mejor ser ahí un poco la respuesta de por qué Gabriela Mistral y no otra persona, por qué esta sensibilidad, por qué esta cuestión, esta importancia, ¿no? Y pues además justo esta gran carisma que tiene Gabriela Mistral, pues le juega mucho a favor, porque en México pues es no solamente bienvenida, ¿no? De una manera muy cálida, se le recibe en Chapultepec, que todo el mundo la va a ver, se le dan buenas palabras, la visitan niños, la visitan profesores, pero también creo que ella logra conectar mucho con México, ¿no? O sea, trae mucho de esta educación rural, de este Chile que pues es un valle hermoso, que engloba muchas de las cosas de su niñez y que ella lo ve también en muchos de los niños mexicanos. Creo que eso también le toca una fibra muy sensible a Gabriela Mistral y la hace pues como pues una persona que es escuchada por las comunidades, que es escuchada por los profesores, y pues Vasconcelos pues confía mucho en ella, ¿no? Entonces creo que por ahí un poco podríamos hablar de por qué ella, de cómo es recibida, de por qué este proyecto vasconcelista tiene estas características, y bueno, que las misiones culturales pues también era pues esta gran labor de ir a comunidades lejanas para poder alfabetizar, para poder dar unas opciones de educación pues que pudieran ser acordes con el modo de vida, ¿no? De esas comunidades, no totalmente del lado de la urbanicidad, de las ciudades. Sí, intento un poco llevar estos grandes proyectos de reflexión, de filosofía, de historia, pero a través de las comunidades que no tenían acceso a ellas, ¿no? Y que prácticamente están abandonadas. Entonces, alguien como Gabriela Mistral, que tiene esa sensibilidad, y alguien como Vasconcelos, que pues tiene este gran proyecto, yo creo que se englobaron muy bien y pudieron conjugarse en este encuentro, ¿no? Claro, tener esos dos temas en común y dos puntos importantes, ¿no? De Gabriela Mistral, es que justamente con esta sensibilidad que mencionas, Ana, era que ella promovía, ¿no? Que la educación debía ser para absolutamente todos, ¿no? Que tuvieran acceso en cualquier lugar. Y otro punto que me llama mucho la atención es el valor que ella les da a los profesores, a los maestros, que no son simplemente como quienes enseñan, ¿no? Sino la responsabilidad también tan importante y el valor que tienen los profesores, los maestros, de llevar el conocimiento y la educación a las comunidades. Sebastián, se dice que la correspondencia y algunos textos de Gabriela Mistral son una pista para rastrear justamente sus acciones en México. Tú que, bueno, es parte de tus líneas de investigación y de trabajo, ¿qué nos puedes decir al respecto? Una de las primeras, transmitir de estas comunicaciones, transmitir un mensaje de la Federación de Estudiantes Chilenos, y bueno, con quien sentía ese apego, como ya nos mencionaba Ana, ese apego y esa solidaridad. Otras de estas líneas o estas pistas para rastrear estas acciones que tuvo en México fue continuar con su trabajo sobre educación femenina y una más sobre la enseñanza en comunidades rurales, que ya lo mencionaba Ana. Pero, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto? Sí, las cartas son fundamentales, digamos. Ella, en este periodo, digamos, todos los intelectuales se dedican a escribir cartas al por mayor. O sea, están escribiendo constantemente. A pesar de que es difícil, por ejemplo, entre países, muchas veces si tú mandabas una carta de Chile a Perú, eso era más lento que si tú mandabas una carta de Chile a Londres. O sea, a pesar de todas esas dificultades que había en términos de comunicación, las cartas eran vitales. Antes de darle una vuelta a lo de las cartas, me quería detenerme un poco en la sensibilidad que tiene frente a los maestros. Me parece que es un tema bastante importante, pensando en que Mistral nunca estudió formalmente para ser maestra.
es una de las principales maestras del continente, quizás una de las más reconocidas, pero nunca tuvo estudios formales. Y eso de alguna manera fue algo con lo que luchó el resto de su vida, y tal vez eso influyó mucho en que estuviera constantemente reivindicando esa labor, una labor que se aprendía, se podía ir a la universidad o a algún espacio formal, pero que también tenía mucho de aprendizaje cotidiano, de estar en las aulas, y creo que esa visión le daba a ella una sensibilidad especial respecto al tema, respecto a los profesores. Entendía sus problemas, entendía sus limitaciones, entendía lo que significaba enseñarle a niños que a veces llegaban sin zapatos. Hay un poema muy típico de Mistral que es Necesitos de niño, y se lo escribe a niños que llegaban a su escuela en Punta Arenas, donde habían 0 grados o 2 grados bajo cero, y llegaban sin zapatos. Entonces, era toda una situación, tiene esa sensibilidad para captar algunas dificultades mucho más allá y con mucha mayor profundidad incluso que grandes o connotados estudiosos, digamos, universitarios del periodo. Y ahora, volviendo al tema de las cartas, yo creo que es interesante porque nos permite matizar algunas cosas. Yo creo que en este periodo de conmemoración tendemos generalmente a hablar de las cosas transformándolas en conmemoración, transformándolas en elementos muy positivos, en elementos muy, muy vistosos, muy bonitos. Pero cuando uno revisa las cartas de Mistral, uno lo que encuentra ahí también es un montón de xenofobia en México en contra de ella. Ella tiene unas cartas donde dice, bueno, yo en México aprendí que la patria existe. Y eso significa en realidad que pues, ella se metió a un medio como la Secretaría de Educación Pública en 1920, después de una revolución, donde pues, el mundo masculino era muy fuerte y el mundo nacionalista era aún peor. Y la xenofobia es fundamental para entender sus tránsitos. Ella se va de Ciudad de México a recorrer el país, en parte porque le interesa recorrer el país, pero también en parte porque quiere salir de ese ambiente tóxico en el cual la xenofobia está mermando y está no dejándola trabajar. Ese es uno de los temas. México es un país muy xenófobo y en esos espacios, en ese momento, digamos, los inmigrantes sufren muchísimo, tal y como sufren hoy día, digamos, con las políticas migratorias mexicanas. O sea, no ha cambiado mucho en ese sentido, pero Mistral lo sufrió, y eso uno lo puede ver en las cartas. El otro tema que uno puede ver en las cartas, que también es fundamental para la discusión actual, tiene que ver con su relación con el feminismo. Ella rechaza tajantemente el feminismo de la época. A diferencia de lo que nosotros hoy día vemos que es una reivindicación feminista de ella, en ese momento ella decía, no, pero es que yo no quiero estar con las feministas mexicanas, porque dicen cosas que para mí son aberrantes. Y eso uno lo encuentra en las cartas. Entonces es interesante este lado público, por una parte, esta escena pública que ella tiene que cumplir y sacarse fotos, digamos, con los funcionarios de la SEP, y por otro lado, esta parte privada, en la cual va develando toda una crítica a la situación del país. Es un país que, recordemos que todavía están muchos conflictos bélicos, donde todo el tema de las luchas por las masculinidades son terribles, y imagínense ustedes, llega una mujer a hacerse cargo de un proceso educativo al interior de la SEP, se transforma eso en un espacio de persecución en contra de ella. Y eso uno lo puede seguir ahí, puede seguir otros derroteros mucho más finos respecto a su estadía, que nos permiten cuestionar un poco esta lógica conmemorativa, donde todo parece tan bonito y todo parece tan pulcro. En este escenario, que bueno, no fue sencillo políticamente hablando para Gabriela Mistral, bueno, ella siempre se caracterizó, ¿no?, por esta sensibilidad que, no sé, que ha sido como un tema que ha estado presente en este programa y que se ha enfatizado, Ana, por este mensaje que siempre llevaba, ¿no?, con los niños. Recuerdo una información que leí acerca de cómo quería llevar el mensaje de encontrar la belleza de la educación, no solamente como una obligación, ¿no? Para entender un poco más acerca de Gabriela Mistral, cuál fue su obra
y su legado en diferentes ámbitos de nuestra historia. Los invitamos a escuchar la siguiente cápsula que preparamos acerca de Gabriela Mistral y continuamos en un momento más aquí en Historia Viva, la voz del pueblo de México. Gabriela Mistral, cuyo verdadero nombre era Lucila Godoy Alcayaga, nació en la población de Villacuña, al norte de Chile, el 7 de abril de 1889. Mistral fue una destacada diplomática, pedagoga y escritora, y se hizo merecedora del Premio Nobel de Literatura. Al igual que su padre y su media hermana, Emelina, ingresó en el magisterio poco después de cumplir 16 años de edad. Hacia 1905, cuando Lucila comenzó el magisterio, la educación en Chile se basaba en un modelo de disciplina rígido en el que había poco espacio para desarrollar tanto la imaginación como las letras y las artes. La joven Godoy, en cambio, era cercana a otras posturas pedagógicas que buscó poner en práctica, una vez que fue nombrada directora del Liceo de Punta Arenas en el año de 1918. Para ese momento ya se había consagrado como escritora y había adoptado el seudónimo de Gabriela Mistral. Antes de mudarse a vivir a nuestro país, Mistral no era desconocida en el círculo intelectual mexicano. Había entablado correspondencia con Amado Nervo, además de coincidir en algunos eventos de su país con el filósofo Antonio Caso, así como con Enrique González Martínez, quien fuera escritor modernista y titular de la Embajada Mexicana en Chile, y quien al parecer impulsó a José Vasconcelos a invitar a Mistral a nuestro país. La escritora llegó a México en julio de 1922 y fue apoyada en un inicio por Palma Guillén, estrecha colaboradora del secretario de Educación en las bibliotecas populares. Poco antes de su arribo, en abril de ese año, el propio Vasconcelos inauguró una escuela para mujeres de extracto popular llamada Escuela Gabriela Mistral, ubicada en Santa María la Ribera, en la capital mexicana. La maestra y poetisa se dedicó a las misiones culturales, uno de los principales ejes del proyecto vasconcelista. Su labor era propagandística y junto con Palma Guillén recorrió el centro de México y estados como Guerrero, Hidalgo, Morelos, Veracruz, Jalisco, Michoacán y Puebla, razón por la cual fue nombrada por aclamación como presidenta del Congreso de Maestros Misioneros en septiembre de 1922. Gabriela Mistral publicó obra en nuestro país, en particular en la revista El Maestro, el boletín de la Secretaría de Educación Pública y el libro para mujeres, encargado personalmente por José Vasconcelos, con el propósito de reencontrar a las mujeres de origen popular con el conocimiento literario, ya que lo perdían durante su estancia en la escuela industrial. En 1924, con el cambio del Ejecutivo mexicano, terminó la misión de Gabriela Mistral en nuestro país y ella regresó a Chile. Previo a esto, realizó un viaje por Estados Unidos y Europa donde fue aclamada. Su gobierno le otorgó el título de profesora de Estado y se le otorgó una jubilación honrosa en reconocimiento a su labor. A partir de 1932 se integró al cuerpo diplomático chileno y en 1945 fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en la quinta mujer en recibir ese galardón y la primera persona hispanoamericana en hacerlo. Falleció en Nueva York en 1957. Seguimos en Historia Viva, la voz del pueblo de México, un espacio para la divulgación de la historia y el intercambio de ideas. En esta ocasión estamos platicando acerca de la celebración de 100 años de la llegada de Gabriela Mistral a México y su misión educativa que desarrolló en nuestro país. Ana, ¿cuál era la situación del país gobernado por el general Álvaro Obregón, que se encontró la maestra Gabriela Mistral a su llegada, en particular por lo que ella vivió de cerca, la reforma agraria y los procesos educativos rurales?
Sí, bueno, como también he comentado, pues el país estaba en una situación muy convulsa, ¿no? Había terminado pues mucho de los conflictos armados revolucionarios, pero pues en realidad el conflicto seguía, ¿no? La lucha de poderes estaba ahí, ella llega en 1922, apenas un año antes fue la conmemoración de 1921 del centenario de la independencia con el gobierno de Obregón, y él hizo bueno, pues se hicieron festejos de muchos tipos, ¿no? Reivindicando pues la celebración de independencia, la cultura, la música, el arte. Entonces, podemos más o menos como entrever que la política de Obregón pues era esta, ¿no? La creación de un Estado-nación nuevo. Por ahí agarrando estos elementos de la historia, la independencia, el indigenismo, por ejemplo, también los murales que se hicieron en la SEP, pues tiene que ver mucho con esta gran reforma educativa y cómo se estaba creando todo, ¿no? ¿Qué elementos podemos integrarlos como lo mexicano o cómo se van a formar estos mexicanos? Por ahí podemos más o menos ver. Y Gabriela Mistral llega cuando pasaron las conmemoraciones de la independencia y ahora se está impulsando totalmente el proyecto educativo, ¿no? A través de también estos de los héroes, de los símbolos patrios, de cómo se está configurando todo el discurso. Pero también la reforma educativa, pues no solo fue un gran proyecto cultural, fue un gran proyecto político. Vasconcelos se proyectó de una manera increíble y las misiones culturales, pues sí, ciertamente, pues llegaron a las comunidades indígenas, pero tenían también muchos problemas, ¿no? La cuestión de enseñar a leer y escribir a muchas comunidades que no sabían hablar español ni siquiera, pues fue un gran reto. La sensibilidad de Gabriela Mistral, pues sí, obviamente creo que ayudó mucho, insisto, también por cómo ella venía, del origen de ella, de donde ella creció. Creo que ella sabía más que nada cómo llegar a estas comunidades, que no solamente se toma un libro y aprende a leer, ¿no? Sino creo que ella podía entablar un diálogo con los niños, con los maestros, que no fuera pues tan invasivo. Creo que esa es como una de las cosas en las que se tuvo que enfrentar Gabriela, y que fue muy difícil para las misiones culturales. Aún existen las misiones culturales y aunque ya se ha avanzado muchísimo, pues ciertamente todos los años 20 pues fue dificilísimo, ¿no? Llegar a las comunidades en primer lugar y poder entablar una pequeña misión y de múltiples profesionales que pudieran enseñarle a los maestros y a lo vez los maestros enseñarle a los alumnos, pues fue una cuestión muy difícil. Yo creo que Gabriela Mistral pues se enfrentó a este primer problema, el problema de cómo se hace, ya lo concebimos, cómo hacemos que esto pase. Fue muy difícil y por el otro lado, del lado del gobierno federal, pues está impulsando de manera del discurso que se está llevando una reforma total y que va a ser beneficiosa para todo el país, pero pues en la práctica es muy complicado para ella. Ahora, también ella pues se enamora del país. Eso, yo he llegado a ver uno que otro poema donde sí habla, ¿no? De la belleza natural de México, de los chicos. Creo que eso está ahí en ella y es un poco lo que le impulsa a seguir, ¿no? Además, después de que se va de México, también hace un recorrido por América. También viaja a otros países, viaja a Estados Unidos y además la SEP en 1923 le publica su libro de lecturas para mujeres, que además estaba enfocada para una escuela que se le puso su nombre, la Escuela Gabriela Mistral para niñas, porque además está esta cuestión de que ella sí está muy preocupada por la poca educación que tienen las niñas, ¿no? Ella, pues, como bien mencionó Sebastián, pues no tuvo una educación formal de profesora, ¿no? O sea, nunca accedió a una educación formal universitaria, digamos. Fue ahí un poco como influencia de su hermana, influencia de su padre, de la circunstancia, pero al no tener, digamos, esta licencia profesional, también se preocupa porque llega a México y se da cuenta pues que las mujeres están un poco igual, ¿no? O sea, no tienen un acceso a la educación del lado masculino que, por ejemplo, lo ve, ¿no? Está esta distancia y que dice, no, pues hay que hacer algo. Un poco las lecturas para mujeres, pues fue enfocada para esa escuela en particular. Se hicieron 20,000 ejemplares, se distribuyeron, y que eso también forma parte de la propia reforma educativa. Se distribuyeron muchísimos libros de texto. Entonces, Gabriela Mistral está entre este punto, ¿no? En el que ella tiene que hacer lo práctico, pero también está entre el discurso político y cultural de cómo se hace, ¿no? Cómo se logra.
Y por el otro lado, pues está no solamente esta cuestión educativa, como tú bien dijiste, está la reforma agraria, que es como otro de los grandes problemas revolucionarios que hereda Obregón, y que obviamente la revolución no resuelve, ¿no? Este gran conflicto de la explotación de tierras, de la explotación de los campesinos, de la pobreza del campo mexicano, que se encuentra prácticamente abandonado y privatizado en muchos aspectos. Desgraciadamente no se logra resolver con Obregón, pero ciertamente hay un impulso de él por querer resolver lo que no hizo Adolfo de la Huerta en el gobierno interino, ni hizo Carranza, no solamente por los conflictos políticos que se derivaron de la Constitución de 1917, sino también por la propia fuerza política de la situación y que Carranza nunca pudo resolver y simplemente lo dejó congelado, lo que es la reforma agraria. Obregón sí se atrevió, ¿no?, un poco a hablar de la disolución de latifundios, no se logró de una manera adecuada y fue una cosa que después heredó al México moderno y nunca se pudo resolver de la manera adecuada. Pero Gabriela Mistral al final es una espectadora de este país que está intentando resolver sus problemas más crudos y que le afectan totalmente, ¿no? O sea, que no solamente está la cuestión de que está en un país en la que hay una disparidad social, ¿no? Pero también está en un país en el que hay una disparidad educativa tremenda. Ella es una espectadora, pero tiene la oportunidad en este aspecto de dar un granito de arena. Ahora, es muy complicado, no solamente por las cuestiones que ha mencionado el propio Sebastián, sino pues, también por la circunstancia política, ¿no? Es muy complicado y es una cuestión que duró muchísimos años. Ella estuvo un tiempo muy cortito, pero desarrolló muchos textos pedagógicos, desarrolló cuestiones hasta de música, que yo he podido algunas veces ver partituras, estas cosas para que los niños aprendan de una manera, pues un poco mejor, ¿no? Pensando en sus circunstancias. Sí, muy interesante también cuál fue su aportación también a los sistemas educativos, ¿no? No solamente de México, sino de otros países, como ya comentabas en un inicio, Ana. Sebastián, ¿cómo reconstruyó la poetisa Gabriela Mistral su experiencia mexicana? Los motivos, ¿cuáles fueron estos motivos de su partida, pues que fue relativamente rápida y repentina? Las estampas justamente de este recorrido por toda la República Mexicana, ¿cómo las podrías tú describir? Y esta puesta en práctica de sus ideas pedagógicas que formaron parte de la historia educativa de nuestro país, o forman parte. Sí, Gabriela Mistral recorre México, va a Oaxaca, Veracruz, Puebla, Michoacán, recorre varios otros estados incluso, intentando conocer, intentando también percibir, intentando vincularse con lo que estaba pasando, digamos, en el interior de la sociedad. Esta sociedad que se encuentra en guerra, o sea, eso es como un antecedente. O sea, si bien el gobierno está más o menos estable, el 23 tenemos la rebelión de la Huertista, que moviliza de nuevamente a una parte de la población en contra de otra, entonces hay que también tener esas apreciaciones. Y en ese contexto tan movedizo, digamos, que se está dando en ese periodo, Gabriela Mistral logra percibir algunos detalles culturales muy sensibles. Por ejemplo, el discurso que tiene ella sobre la reforma agraria en Chile es un discurso bastante técnico y bastante sencillo antes de llegar a México. Pero cuando está aquí y uno empieza respecto a lo que significaba la reforma agraria, a diferencia de muchos otros actores que veían en la reforma agraria un tema fundamentalmente económico para la subsistencia de los campesinos o cosas así, ella ya en 1922-23 le va adhiriendo la necesidad de una vinculación con lo identitario, por ejemplo. Ya no se trata solo de entregarle tierra al campesino, no solo se trata de entregarle las herramientas para que pueda producir esa tierra, sino que también fortalecer las capacidades de las comunidades para generar su propia, y fortalecer también su propia identidad. O sea, ahí eso ya es un discurso que para nosotros a lo mejor hoy día en la actualidad es muy presente, pero que en ese momento pues, en general no se tenía esta apreciación. De hecho, se veían en estas identidades muchas veces locales como estorbos, como si fueran realmente el ideario vasconcelista, digamos, en torno al indígena es, pues sí, hay que hacer que el indígena se supere,
eliminando su condición de indígena, digamos. Entonces, Mistral no, Mistral tiene una mirada mucho más sensible a estas identidades, estas formas culturales, y entonces dice, no, hay que hacer una reforma agraria respetando y fortaleciendo estas líneas de los propios pueblos, de las comunidades locales, de todos sus espacios. Eso yo creo que es uno de las grandes ganancias de Mistral en México, más allá, digamos, de que tenga en su poesía después referencias a la cajita de Olinalá o al maíz, cosas como muy, muy simbólicas, digamos. En realidad lo que va a hacer México es ser tanto una palestra para ella como intelectual hacia el continente y hacia Estados Unidos, como al mismo tiempo entregarle estas herramientas que le permiten tener una mirada mucho más profunda de la realidad continental, no solo de la realidad mexicana. Yo creo que ella mira al continente a través de México también. Y entonces va fortaleciendo sus apreciaciones sobre Argentina, sobre Perú. En la SEP se encuentra con otros latinoamericanos, por ejemplo, con Aya de la Torre, que es un peruano, conversan mucho, y así se va encontrando con otras realidades. México está aglutinando en ese momento a muchos exiliados, y entonces eso hace que el pensamiento de Gabriela Mistral ya no sea tan localista como pudo serlo en Chile, y se transforme en un pensamiento latinoamericano que posteriormente va a ser un pensamiento finalmente universal o global, digamos. Entonces eso es interesante cómo México se transforma en eso. Esa palestra y ese dotar de contenido estos planteamientos. Ahora, ¿por qué se va tan rápido? Se va rápido porque quiere, literal, ella quiere, se va a mediados del 24, porque en la escuela que lleva su nombre estaban organizando un evento y ella no quería participar de ese evento porque ella no estaba de acuerdo con lo que la escuela que llevaba su nombre realizaba. Era una escuela donde se practicaba el control de la natalidad, como el feminismo de aquel momento, para evitarse el problema, para evitarse el conflicto de aparecer en una escuela con la cual ella no congeniaba, decide irse antes incluso de que se cumplan los plazos establecidos. Vasconcelos le dice, quédate un mes más para que puedas participar en este evento, y ella dice, no, muchas gracias, me voy antes porque no quiero tener ninguna relación con esa escuela. Es interesante porque es la escuela que lleva su nombre, y generalmente asociamos la escuela a Gabriela Mistral y nunca tenemos de vista que ella pues, rechazaba lo que en esa escuela se enseñaba, en términos prácticos y concretos. Es sumamente interesante esta posición. Y se va por eso, se va fundamentalmente, se va finalmente porque va a acabar el periodo de Vasconcelos. Ella viene invitada por Vasconcelos y ella lo asume así. Y cuando ya se va a cumplir su periodo, el periodo del Vasconcelos en la SEP, ya decide también emprender el rumbo. Y adelanta un poco el viaje con este objetivo. Importante, ¿no? El hacerlo su partida en un momento, pues, en el cual no quería justamente ser relacionada con esa postura, ¿no? Respecto a el libro, Sebastián, que compiló Mistral y que fue reeditado en los años 90, en 1990, Lecturas para Mujeres, 1922-1924. ¿Qué nos puedes contar sobre esta publicación, Sebastián? Bueno, ella trabajó en 2 libros, que es de Lecturas para Mujeres y el de las lecturas clásicas para niños. Trabajó en ambos. Pero este es el que está, digamos, la historiografía ha asociado con mayor nitidez, digamos, a su quehacer, sociedad. Que tenemos que comprender aquí también que son sociedades es una sociedad mexicana que está en guerra y que ha perdido una cantidad importante de seres vivos, digamos, de seres humanos. Y entonces Gabriela Mistral tiene una mirada sobre el desarrollo en ese momento particular, en el cual la familia desempeña un rol fundamental. La idea es que hay que volver de alguna manera a poblar, de alguna manera a que se genere una cantidad de personas que permitan el desarrollo. Y en ese sentido, el libro va a reforzar esa idea de familia muy tradicional, la familia, el padre, la madre y los hijos, y ojalá que sean muchos hijos,
para que esos hijos puedan emprender todos los desafíos que México tiene. En ese sentido, por eso, es precisamente el rechazo de Gabriela Mistral a cualquier tipo de medida en contra de controlar la natalidad, digamos. Por eso se opone tan tajantemente, porque ella ve en esa situación algo que es mucho más importante en ese momento para México. Entonces, Lecturas para Mujeres es en parte eso, en parte una reivindicación de su propio pensamiento orientado hacia las mujeres, para que las mujeres cumplan con lo que ella considera en ese momento el rol que deben cumplir, que es, ojo, es estar en el hogar y no estar en la escuela. Educarse en una parte importante, pero en realidad ella en ese momento tiene una idea muy fuerte respecto a que el rol de la mujer es en el hogar. El ángel del hogar, como era lo que se venía planteando desde el siglo XIX, como esta figura machista, muy asociada, digamos, a esta idea de los caracteres tradicionales del género, es lo que está impulsando Gabriela Mistral. Ahora, otra cosa interesante que tiene ese libro es que ella, y que refuerza un poco lo que yo decía hace un rato, que tiene que ver con esta xenofobia que ella vive acá, ella afirma sus palabras como palabras de una extranjera, lo que ella escribe, el prólogo a ese libro. Palabras de una extranjera donde dice que de alguna manera es eso lo que se sintió cuando estuvo acá. Es una extranjera que ve, que comprende el país, que tiene una mirada distinta, que se enriquece con este país, pero que también se siente extranjera. O sea, aquí yo creo que es importante recuperar esa idea de que finalmente, por un lado está aprendiendo, por un lado está entendiendo, por un lado está enriqueciéndose y reconoce su cariño con México, pero también por otro lado tiene esta visión mucho más compleja respecto a la sociedad mexicana, en la cual ella también se siente parte de todo este proceso de discriminación que, como te decía, viven los extranjeros en ese periodo. Y bueno, entonces esta idea de la extranjera permea de alguna manera todo el libro y fundamentalmente sus palabras iniciales. Y a pesar de esto, Sebastián, pues las relaciones y los intercambios culturales entre México y Chile después de la misión que consolidaron estas relaciones, y bueno, tenemos ya muy poquito tiempo para concluir este programa, pero también me gustaría que nos dieras una muy breve conclusión de esta gran aportación que tú subrayarías sobre Gabriela Mistral y su visita en nuestro país. Sí, mira, los intercambios entre Chile y México se mantienen a lo largo del tiempo casi de manera inalterable, incluso en los momentos más complejos de la historia mexicana, incluso en los momentos más complejos de la historia chilena, ha habido estos intercambios. Cuando sucede en México, por ejemplo, lo del 68 en Tlatelolco, Chile recibe a exiliados mexicanos, y después cuando viene el 73 el golpe en Chile, México recibe exiliados chilenos. Ha sido una relación de intercambio bastante fluida en este siglo, digamos, si lo pensáramos así, desde 1922, incluso lo podríamos ver antes, hasta el 2022, digamos. Eso prácticamente ha sido una relación de mucha amistad, mucha reciprocidad en términos de este intercambio. Y sobre el impacto, yo creo que tiene que ver Mistral, pues, la transforma a México en una intelectual global. Es la palestra de eso. Su relación con el país la va a hacer saltar al escenario internacional como una de las grandes intelectuales latinoamericanas. Entonces ese es el gran aporte, digamos. Y eso significa también que todo el ideario de alguna manera de la Revolución Mexicana va a estar presente cada vez que Gabriela Mistral hable, cada vez que Gabriela Mistral quiera decir algo, y no solo porque México le siguió pagando un sueldo después de 1924, sino que porque en realidad ella siente muy profundamente muchos de los logros y de los alcances que, como Ana decía hace un rato, se desarrollaron durante este periodo. Entonces creo que ahí hay todo un tema. Hay muchísima historia que podemos seguir consultando y escuchando y viendo, y que nos pueden compartir acerca de Gabriela Mistral y su importante papel y su importante paso en la historia educativa de nuestro país y cultural. Pero bueno, hoy se nos terminó el
tiempo. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Historia Viva. Sebastián Rivera Mir, también muchas gracias por acompañarnos hoy y compartirnos, llevarnos por este viaje radiofónico de la historia cultural y educativa a través de este gran personaje, Gabriela Mistral. Gracias a quienes nos escuchan hoy y los esperamos en un siguiente programa de Historia Viva, la voz del pueblo de México. Participamos en este programa Oscar Guerra, José Ángel Domínguez, Laura Viadas, Alma Lilia Martínez, Salvador Castro, Daniel Librado Luna, Claudia Segura, Felipe Ávila, Ivette Mota, bajo la producción de Mario Ledesma. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva. La voz del pueblo de México.